Vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 13, verso 12. Capítulo 13, verso 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 lo siguiente. Capítulo 13 de 1 Corintios, verso 12. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. El apóstol Pablo está hablando a los corintios. Y en el contexto del capítulo 13, está hablando sobre los dones espirituales. Pero les está explicando a ellos claramente que ellos primeramente tienen que ser transformados y liberados de las cosas que impiden el fluir del poder de Dios. Había muchos dones espirituales, había mucha profecía, había don de lenguas, había revelación de la palabra, había una manifestación poderosa de los dones espirituales. Pero faltaba algo, que era el amor. Y el apóstol Pablo trae en este versículo algo muy importante que he querido resaltar esta mañana y por eso he querido llamar esta prédica El espejo revela quién eres. Y en esa época el espejo que se hacía en esa ciudad era de metal. El espejo era metálico, o sea que generaba una figura distorsionada y no perfecta. Y la palabra de Dios estaba diciendo ahí claramente lo siguiente, que veremos cómo hemos sido conocidos. Por eso nosotros andamos por fe y no por vista. Y muchas veces cuando empezamos el camino del Señor, nos vemos en un espejo y nuestra figura está distorsionada, oscura. Y tenemos que andar por fe, no por vista. Porque está diciendo la Escritura que después lo veremos cara a cara. Es un proceso. Y me ha llamado mucho la atención eso. Porque estoy recordando yo mi vida y la vida de muchos hermanos cuando han empezado. Se miran como en un espejo, porque la palabra es como un espejo. Y ves, no lo perfecto, ves oscuro, distorsionado. Y tienes que seguir caminando por fe. Porque esa obra que el Señor empezó un día la terminará y la hará perfecta. Y me llama mucho la atención por qué Pablo trae el ejemplo del espejo. Y como les dije, en esa época se hacían espejos metálicos, en un material que reflejaba, pero no era perfecto como es un cristal. Pero en 2 Corintios, vamos a ir más adelante, la segunda carta, capítulo 3, verso 17 en adelante, dice lo siguiente:
Porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Vemos aquí el reflejo de un espejo. A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Empieza a haber una transformación en el creyente. Continuamente empezamos con la palabra a vernos como en un espejo. Y vemos cómo el Espíritu de Dios, que lo dice en el versículo anterior, empieza a traer libertad en nosotros. Dios no está buscando la perfección que está buscando el mundo. Dios está buscando la liberación de las cosas que impiden andar en el poder de Dios. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Es así. Y aquí ya empezamos a ver una persona que se mira en el espejo. La palabra es un espejo. Y empezamos a ver que ya no somos los mismos. Que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso la palabra de Dios asegura que esa obra que empezó el Señor un día en nosotros, la terminará y la hará perfecta. Amén. O sea que la palabra es un espejo que revela quién eres, pero también te pone en la condición de seguir siendo transformado. No nos conformamos con vernos en el espejo e irnos y olvidarnos cómo nos ve Dios. Tremendo, ¿no? Esa persona que está viendo ese espejo como un espejo metálico, ve su figura distorsionada, pero él tiene que saber que tú tienes que pensar es cómo Dios te ve a ti, no cómo te ves. Maravilloso, ¿no? O sea que allí necesitamos andar es por fe y no por vista. Tenemos que andar en esperanza, en confianza, porque el que lo tiene, ya que necesita esperar, dice la Escritura. Usted no necesita esperanza si ya lo tiene, pero todavía no hemos llegado a la perfección hasta la venida del Señor, dice la Escritura. Y en la iglesia de Corintios, Pablo les dice claramente, las lenguas pasarán, la profecía pasará cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Cuando venga en su venida Jesucristo nuestro Señor. Ahí ya seremos transformados, ¿correcto? Y seremos un hombre y una mujer perfecto. Pero mientras tanto andamos en un caminar y un espejo todos los días de nuestra vida, viéndonos cómo vamos siendo transformados y a la vez lo que falta ser transformados. Es un espejo. El espejo revela quién eres. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A la imagen de quién? De Cristo, del Señor. ¿Maravilloso? Ese espejo tiene que revelarte quién eres tú. Pero si no estás meditando la palabra, si no te estás mirando lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy, porque eso te tiene que dar ánimo de decir, he dejado muchas cosas. Estoy en el camino. ¿Camino de qué? De perfección, cantamos hoy. El camino del Señor es perfecto. Su palabra es
poderosa. Cuando tú te ves en un espejo, por eso Pablo trae un espejo, es que tú te mires y te veas hacia adentro. No está hablando de solamente porque el espejo te refleja la apariencia, pero el espejo que está hablando de la palabra de Dios te revela lo interior. Y eso es lo que tú te tienes que mirar en la palabra como un espejo. El interior que hay en ti, para verdaderamente ser transformados de gloria en gloria. Y podamos tener el concepto que Dios tiene de nosotros. Y me diréis, ¿cuál es el concepto que tiene Dios de nosotros? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Romanos 8:29. Porque he dicho que tenemos que pensar que tenemos que saber que ese espejo, la palabra, nos revela cómo nos ve Dios. Y mira en Romanos 8:29 lo que dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando de una imagen, ¿no? La palabra me tiene que revelar a mí que somos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué tal? La palabra me revela a mí que soy hermano de Cristo y que estoy hecho a imagen y semejanza de Él por la palabra. ¿Está claro hasta ahí? Sigamos mirando. Jeremías 29. Mira lo que hace la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, te alabo, Padre. Sí, Jeremías 29. Mira lo que hace la palabra del Señor. Mira lo que hace la palabra. Revela tu ser interior. Mira lo que hizo la palabra en Jeremías. Jeremías es nuestro hermano. ...29... Y dije... Porque Jeremías... Muchos le han llamado el profeta llorón, porque lloraba mucho, sufrió mucho, estuvo en la cárcel, estuvo en el cepo. Y llegó un momento que estaba cansado de profetizar y de hablar cosas al pueblo, y el pueblo lo tenía subyugado. Llevó profecía al pueblo y llegó otro profeta y le partió, porque entró con un yugo, y lo golpeó y le quebró el yugo. Lo humillaban. Lo trataban muy mal a él. Entonces llegó un momento que él ya no quería hablar de Dios. Ese sentimiento que tenía el profeta de Dios, su carne, afligida, su carne, ya humillado, en determinados momentos desesperados, en un hoyo o en la cárcel. Y mira lo que dice el profeta, maravilloso. No me acordaré más de él. No me volvería a acordar de Dios, de sus palabras, de esa comunión que tengo con Él. Mira lo que dice tan fuerte. Ni hablaré más en su nombre. ¿No son palabras fuertes? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La persona madura espiritualmente es probada con fuego. Todos somos probados en nuestra vida por las circunstancias de esta vida. Nuestra fe es probada
continuamente. ¿Ya? El servicio al Señor es probado, es muy duro a veces, muchas veces. Servir al Señor. ¿Qué le pasaba a Moisés con ese pueblo? Tenía una congregación muy grande. ¿Qué le pasaba a Moisés? Llegó un momento que dijo, me quiero morir. No aguanto más a este pueblo. Jesús dijo, ¿hasta cuándo habré de soportarlos? Servir al Señor cuesta, pero ahí es probado si verdaderamente hemos sido transformados en nuestro ser interior. El espejo me revela, me miro al espejo y la palabra tiene que estar dentro, en lo más profundo, en los huesos. Que dice que la palabra de Dios es como una espada que parte el alma, el espíritu y entra hasta los tuétanos, que son los huesos. La parte más profunda de los huesos son los tuétanos. Tremendo, ¿no? Y él está diciendo, no puedo dejar de hablar. No puedo dejar de seguir al Señor, pase lo que está pasando. Viva lo que estés viviendo. No hay disculpa para tirar la toalla. Antes, al contrario, somos probados para ver de qué estamos hechos. La palabra, cuando te miras en un espejo, te revela las cosas. Y Dios muchas veces te manda pruebas precisamente porque necesita meterte al horno de fuego para que seas liberado de tanta porquería, de tanta escoria, para que seas oro, para que seas una plata limpia y para que pueda ser una joya en ti. Las joyas se hacen con fuego. Hay que calentarlas y darles forma y se convierten en una alhaja. Y Dios quiere que seamos una alhaja para Dios. Amén. Él quiere darnos eso, pero necesitamos muchas veces ser transformados de gloria en gloria. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. ¿Qué hemos dicho? Que la palabra es como un espejo y revela quién soy. Mira lo que dice aquí el Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esto es para los jóvenes. Y no habla de jóvenes por la edad, sino nosotros. Porque podemos tener 65 años, 70 años y ser jóvenes espirituales. ¿Cómo voy a limpiar mi camino, mi vida? Y mira lo que dice aquí. Con guardar tu palabra. Tremendo, ¿no? La única forma de que nuestro camino, que nuestra vida cambie es guardando la palabra. ¿A dónde? Donde la tenía Jeremías. ¿A dónde? En su ser interior. En lo más profundo de su ser. Por eso dice la Escritura que nosotros estamos, hemos construido una casa. Esto es una casa. Esto es un templo. Que si está construido sobre una roca, dice la Escritura que vendrán los vientos, las aguas y todo, y esa casa no caerá. Porque está sobre la roca. ¿Ya? Cimentada sobre la roca. Tiene buenos cimientos. Amén. No cae. ¿Qué está diciendo? Está hablando de eternidad. Pero tiene que estar dentro, en tu ser interior. Cuando yo me miro en un espejo, me estoy dando cuenta quién soy yo en Cristo Jesús. Santiago 1, 22.
El espejo revela quién eres. Y sigue hablando Pablo sobre ese espejo. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es muy importante. Dice que el que no es hacedor de la palabra se está engañando. Porque si no, el que no anda de acuerdo a la palabra, esa persona no se está mirando en el espejo de la palabra. Es olvidadizo. Completamente. Mira lo que dice aquí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué está diciendo la palabra? Esto es una advertencia muy importante para los que llevamos años en la palabra. Está diciendo de que si nosotros nos miramos en un espejo, porque esto quiero aplicarlo para aquellos que andan en ese camino de ser obedientes a la palabra, de ser hacedores de la palabra, que muchas veces se sienten mal. Se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Se olvida que Dios, ¿cómo te está viendo Dios? Que te está viendo santo, que te está viendo justificado. Y mira lo natural, lo que está viviendo, lo que te están diciendo, que te están ofendiendo, que eres un hipócrita, que eres un fariseo, que es que cristiano. Eso es verse naturalmente. Dios quiere que te veas en ese espejo, que está hablando lógicamente de los que no son hacedores de la palabra, se engañan ellos mismos y andan en la carne. Pero yo quiero aplicarlo a nosotros que caminamos por el camino de la palabra, porque es un caminar de la palabra, que muchas veces nos sentimos muy mal, porque fallamos en el aspecto natural. Pero nosotros siempre tenemos que ver en ese espejo cómo nos ve Dios. Amén. Es como entrar al lugar secreto. Me decía un hermano ahora que estamos cantando una alabanza que hablaba del lugar secreto. Eso es una verdad. Cuando entramos en esa comunión con Dios en intimidad, vemos cómo Dios, su gracia, su amor y su misericordia están con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos meditando la palabra, porque estamos orando, estamos en el espejo como Dios nos ve a nosotros. Amén. Es un reflejo espiritual. Ves a Jesucristo en ti. Me falta. Perdóname, Señor. Quiero seguir siendo transformado. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. O sea, en ese espejo genera un juicio, ¿sí o no? Yo soy así. Es lo que dice aquí. Y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira la palabra. ¿Qué he dicho yo? Que la palabra es como un espejo y te revela quién eres. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo? El que está mirando la palabra, el que está mirando la perfecta ley, porque la palabra es una perfecta ley, es una perfecta instrucción para limpiar nuestro camino. Tremendo, ¿no? No se habla del cumplimiento solamente, no se habla de eso, le exalta más al que mira la palabra, porque dice que ella te trae libertad. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Necesitamos que la palabra de Dios sea como un espejo y nos miremos en ella. Y no miremos nuestra naturaleza humana que está fallando, sino ese espejo, la palabra me tiene que reflejar a mí lo que Dios opina de mí, lo que Él piensa de mí. Tremendo, ¿no? Porque Dios no vino a condenar al mundo. Dios lo que quiere es que tú te mires en esa perfecta palabra que trae libertad para tu vida, para que tú andes en ella y seas transformado de gloria en gloria. Mira el espejo lo que dice, segunda de Pedro 1:4. Bendito sea el Señor. Yo cuando me miro en ese espejo tengo que ver esto. Segunda de Pedro 1:4. Bendito sea el Señor. Pero leámoslo desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuántas cosas? Todas. Las cosas que tienen que ver con esta vida y con la relación con Dios. Óyeme bien. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por la palabra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Maravilloso, ¿no? ¿Qué me está diciendo la palabra? Que yo en esas promesas, cuando yo miro la palabra como un espejo, tengo comunión, lo vimos el viernes, tengo coinonía, tengo comunión con esa palabra. O sea, ese espejo me tiene que revelar a mí que tengo una comunión con Dios, con la naturaleza divina de Dios, con la santidad de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Efesios. Y termino con esto. Capítulo 1, verso 22. Cuando tú te ves en la palabra como un espejo, óyeme bien, que te mira lo que Dios piensa de ti. Cuando yo me miro en ese espejo por la palabra de Dios, tenemos que ser transformados de gloria en gloria, porque la palabra me refleja a mí lo que Dios piensa de la iglesia. Como cuerpo ya, no como individuo, sino como cuerpo. Mira lo que dice aquí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
¿Sí me estoy dando a entender lo que quiero explicarles hoy? Como yo veo las cosas. Yo tengo que ver las cosas como la palabra de Dios, que es un espejo. Yo miro la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor, que le da autoridad a la iglesia, que toda la autoridad, que todo lo ha puesto bajo los pies de la iglesia, como máximo autoridad en esta tierra. ¿No me manifiesta un poder? Si yo miro la palabra y no me voy y olvido cómo es, cómo dice la palabra, y no ando en la carne, sino que ando en lo que dice la palabra, porque Dios me está reflejando a mí lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a la iglesia. Voy al culto de oración. ¿Estamos de acuerdo? Ando con el cuerpo. Porque el Señor va a venir es por su iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y eso me da refrigerio. Entonces me permite andar por ese camino de perfección, que es la perfecta ley de la palabra, que va a traer libertad a mi vida. Somos transformados cuando nosotros miramos la palabra como un espejo. Y hago un alto en el camino y me miro. Maravilloso el Señor, me quitó esto, 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 me quitó esto. Y me falta este poquito. Esa obra que empezó en mí, la terminará y la hará perfecta. Y lo que falte, Dios me va a transformar cuando venga o cuando me llame a su presencia. Porque dice que vendrá lo perfecto. Amén. Tengamos en cuenta muy bien este mensaje. La palabra de Dios es un espejo que nos revela a cada uno de nosotros como Dios nos ve a nosotros. Dios dice que estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Eso es lo que piensa Dios de mí y de ti, que estamos sentados junto con Cristo en un lugar de privilegio. Entonces yo me miro como un espejo. Entonces ya no me miro mi humanidad, sino me miro como una persona especial para Dios. Soy su hijo. Me ama. Y la palabra me trae a mí libertad. Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Padre, te damos gracias por tu palabra, que es un espejo, Señor. Y ese espejo nos revela la libertad que trae la palabra. Porque tú nos has revelado lo que tú piensas de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén.